Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la organización. Para mí es un honor estar en este primer Parlamento Iberoamericano. A mis compañeros de mesa, Francisco Querol, Armando Regil, al moderador. Y bueno, este es un horario complicado, difícil. Después de la comida siempre es difícil iniciar sin que haya un cabezazo de siesta en alguno de los participantes. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esto ágil, dinámico y levantar un poco. Primero me gustaría introducir el tema hablando un poco sobre la región en general. Yo quiero quitar un poquito de pesimismo del que hubo mucho hoy a la mañana. Yo creo que la región, en términos generales, América Latina, se encuentra mucho mejor que hace 40 años, ¿no? Yo nací en 1977 y había tan solo 3 democracias en la región. O sea, estaba Costa Rica, Venezuela y Colombia. Y durante la década del 80 se recuperaron casi todas las democracias, con la excepción dramática de Cuba, ¿no? Pero hubo una recuperación democrática. Y una recuperación de democracia con Estado de Derecho y con instituciones. Y en términos de pobreza también hubo una reducción drástica de la pobreza en más de 20 puntos en todo el continente. Y hoy nos despertamos con una noticia de Naciones Unidas que desde 1990 hasta hoy el reto del hambre, ¿no? Uno de los mayores retos de la región, se disminuyó de 19 puntos porcentuales de personas que padecían, sufrían hambre, a 6 puntos porcentuales, ¿no? Estamos hablando de vidas, de personas, de gente que deja de ser pobre, pasa a formar clase media. Otro informe nos dice hace un mes que por primera vez la clase media supera a la pobreza en la región. Tenemos 32% de clase media versus 30% de pobreza, con lo cual tenemos motivos para ser optimistas en la región. Es verdad que tenemos serias dificultades en términos de violencia, de inseguridad ciudadana, una inseguridad que es poliédrica, que tiene muchas aristas, que lo hablábamos en el almuerzo, desde el narcotráfico, las pandillas callejeras, las maras, la FARC, bueno, la inseguridad ciudadana, es una de las regiones más violentas del planeta. Segundo gran drama, el de la desigualdad, el de la fragilidad de la clase media para obtener una movilidad social ascendente. Y si esto fueron fortalezas, amenazas, dificultades y oportunidades, diría que tenemos un montón de oportunidades, ¿no? Y eso está demostrado por procesos de integración como la Alianza del Pacífico, que han mostrado un pragmatismo funcional muy interesante al trabajar la movilidad de personas, al incentivar e impulsar la internacionalización de empresas como las multilatinas. En definitiva, quiero brindar para abrir el debate y poner sobre la mesa una idea fuerza que es optimismo para la región, antes de entrar al tema de participación de juventud. Porque si no estamos en una continua queja muy nuestra, muy latinoamericana, que es llorar. Bueno, por primera vez el continente está viviendo un momento extraordinario, está viviendo un momento espectacular, con las sonoras y dramáticas excepciones que conocemos. Pero por primera vez podemos levantar la cabeza a los 200 años de repúblicas independientes que tenemos y decir, es el continente de vanguardia del futuro si hacemos las cosas bien, ¿no? Si interpretamos estos 3 grandes retos, estos 3 grandes desafíos. El desafío de la integración, o sea, lo que yo llamo las 3 I's, el desafío de la integración, el desafío de la institucionalidad y el desafío de la inteligencia. De no solo vivir de las materias primas y los commodities, sino de otorgarle valor añadido del conocimiento a aquello que le vendemos al mundo. Bueno, intenté resumir en este pequeño esquema DAFO en España, FODA en Latinoamérica, de fortalezas, amenazas, oportunidades y dificultades que está viviendo la región, para no quedarnos todo el tiempo en que tenemos populismo en América Latina, que es una cultura de la queja que nos paraliza, nos quita acción política y es sumamente paralizante y nos quita el desafío de la gran acción política, que es ideas en acción, que me sirve para introducir e incorporar la segunda idea fuerza, que es la participación política de los jóvenes en la cosa pública, ¿no? Entonces, había muchas formas de encarar este tema y seguramente mis compañeros lo harán muy bien y nos complementaremos, pero a mí me gustó escoger una fórmula de encarar el tema de la participación política de los jóvenes. Y es, bueno, en primer lugar, valga la redundancia, el lugar común, que ser joven no es bueno por sí mismo, digamos, ¿no? Que ser joven no es como un accidente cronológico, ¿no? Bueno, es un accidente cronológico, ¿no? Es una etapa de la vida, pero sí, antropológicamente hay algunos valores virtuosos que están vinculados con esa etapa de la vida, ¿no?
el inconformismo vital, el pensamiento crítico, la apertura a nuevas ideas, la rebeldía, el romper con cierto orden establecido, ¿no? Que bien llevado puede conducir a las grandes transformaciones de la sociedad. Entonces hay un mito de la modernidad que lo traduce en una conciencia de identidad, ¿no? Una conciencia de identidad a la juventud, ¿no? Como espejo de la vanguardia, como espejo de las grandes transformaciones de la sociedad. Pero esto no tiene edad, son unas cualidades virtuosas que están relacionadas con la juventud. Como decía uno de los grandes referentes de la transición española, Antonio Fontán, porque Ortega y Gasset hablaba de que una generación eran aproximadamente 15 o 25 años, digamos. Pero Antonio Fontán decía, no, una generación es una experiencia compartida. O sea, él podía compartir una experiencia con alguien que tenía 20 años menos porque estaban compartiendo esa transición del franquismo a la democracia. Igual nos puede estar pasando ahora que estemos compartiendo una generación porque estamos compartiendo una experiencia compartida en Latinoamérica, ¿no? De grandes transformaciones y de grandes cambios. Entonces, a lo que voy es que estas cualidades virtuosas también se encuentran otras cualidades virtuosas en la vejez: sosiego, experiencia, conocimiento, ¿no? O sea que, en definitiva, estamos hablando de eso. Pero este mito del hombre joven que trae la modernidad, porque insisto, en la etapa premoderna, o sea, antes de la Revolución Francesa, las cualidades más contundentes que tenía la juventud era la fortaleza física, el vigor, la belleza estética, que vemos, casualmente, que la posmodernidad las vuelve a traer como grandes virtudes. Y eso es un desastre, ¿no es cierto? Es lo granhermanesco, digamos. O sea, yo quiero ser joven para siempre. ¿Pero para qué usted quiere ser joven para siempre? ¿Para ser inconformista? ¿Para tener pensamiento crítico? ¿Para ser open mind? No, yo quiero ser joven porque quiero tener la cara de joven, quiero tener la virilidad del joven, quiero tener la fuerza y el musculito del joven. O sea, la parte más frívola, la parte más superficial del joven. Entonces, ahí creo que tenemos uno de los grandes desafíos en cuanto a narrativa política, en cuanto a relato político, digamos. Pero hablo de macro relato político, de política con mayúsculas, no de política con minúsculas. Hablo de política con mayúsculas. Existe un espacio de esta sociedad en la cual nos toca vivir, globalizada, donde esas cualidades, eso virtuoso que tiene la juventud, está presente. Y ustedes lo pueden detectar. Son esos creadores, esos espacios de innovación increíbles que existen en las nuevas tecnologías y que están sumamente acelerados, que sin embargo, ese talento que encontramos en otras áreas, que los jóvenes están manifestándose, no se trasladan a la política porque tienen una gran desafección por la política, ¿cierto? Hasta desprecio por la política. Creo que uno de nuestros grandes deberes, ¿no? De aquellos que amamos y nos encanta la tarea de quien tiene por encargo relacionarse con la cosa pública para transformar la sociedad donde vive, que es una de las labores más nobles que puede tener un ciudadano, una de las tareas que tenemos es recoger de la sociedad civil esos talentos que existen, esas cualidades que existen, e incorporarlas a la vida política. Cuando digo la vida política no hablo solamente de los partidos políticos, porque la política ineludiblemente necesita de partidos políticos consistentes, sólidos y fuertes, pero la política no se reduce solo a partidos políticos. La sociedad civil hace política. Entonces creo que de las recomendaciones para que este espíritu joven de audacia, de deseo de cambio, de rebeldía, hasta de curiosidad, de creer que las cosas se pueden, que después del mayo del 68 quedó como tumbado todo eso y a partir de ahí fue decayendo, digamos, ese sueño, que parece que manifestarse solamente se trata de aglomerarse para pedir renuncias a obligaciones, renuncias a deberes, cuando es todo lo contrario. Manifestarse tendría que ser, o sea, la auténtica forma de manifestación, una transformación propositiva y generadora, ¿no? Y eso está faltando, digamos, una sociedad civil
movilizada generando ideas, generando propuestas y accionando, poniendo ideas en acción. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenéis los políticos jóvenes. O sea, el accidente cronológico a mí se me está yendo porque ya acabo de tener un hijo, ya el joven es mi hijo, digamos, ese es el más joven de la familia, ¿no? Entonces, suena curioso que podríamos decir que también se dividen en dos las partes malas, digamos, de la no participación política, ¿no? O de la desafección política. Una es la primera que le mencioné, la granhermanesca, llamémosle, ¿no? Solo me importa ser joven, granhermanesca no por el sentido orwelliano, sino por los personajes que pululan ahí en estos programas, digamos, ¿no? Pero me interesa ser joven por esos valores que tienen que ver con cuestiones auténticamente superficiales y frívolas. Y la segunda parte viciada, contaminada de la participación política, creo que son los movimientos antisistema. ¿Por qué creo que los movimientos antisistema es un vicio de la juventud hacia la política? Porque yo entendería que un enfermo terminal salga a la calle a romper todo el sistema porque está furioso, digamos, del sistema. Pero aquellos que vamos a vivir, en teoría, o mi hijo que va a vivir, en teoría, mucho más tiempo, una sociedad de bienestar, lo que tiene que hacer es procurar generar acciones para mejorarla y no para destruirla, digamos. Pero curiosamente, son aquellos que van a gozar de más tiempo, porque ahora cada vez crece más el índice, la tasa de edad en que vamos a vivir, son los que más se movilizan para destruir el sistema, lo que suena bastante paradójico. Entonces, en definitiva, y para cerrar, ¿qué propongo para abrir también el debate posterior? En primer lugar, estamos en una etapa de posmodernidad, en una etapa de pensamiento débil, en una etapa de pensamiento líquido, en una etapa de corrección política, en una etapa donde es cool decir que los políticos son unos corruptos, decir que los políticos son todos unos ladrones, decir que los políticos... o sea, hay una generalización del desprestigio de la política en términos generales, ¿no? Bueno, hacer frente a ese discurso, no solo con el ejemplo, sino navegando contracorriente en el plano discursivo también, ¿no? O sea, hay una gran recomendación ahí que es la fortaleza de navegar contracorriente en el plano de la narrativa política y en el plano del discurso. En segundo lugar, reivindicar el rol de joven por los principios virtuosos de la juventud de los que hablábamos antes, y no por el mero hecho de ser joven. Y en tercer lugar, innovar, crear, idear propuestas que, por la propia idiosincrasia y arquitectura mental de los más viejos, entre comillas, los jóvenes tienen la chispa de hacerlo y no quedarse en el establo de pedir prebendas y dádivas por el mero hecho de ser jóvenes, sino ganárselo a pulso, como se dice en España, ¿no? Y para cerrar, por último, el ejemplo de la propuesta que mencionó en la presentación el moderador de la mesa, un Erasmus para América Latina. Venimos luchando este papel es de 2009, hace 5 años, pero viene gestándose de antes, hace 8 años, para que tengamos una movilidad de estudiantes con acreditación de asignaturas por todo el territorio de América Latina. Parece increíble que en Europa, donde hay barreras idiomáticas, barreras de currículas académicas, barreras de todo tipo de idiosincrasia, haya un Erasmus donde un italiano pueda terminar su carrera en Francia, donde un francés pueda terminar su carrera en España, y en una región donde las afinidades son tan semejantes en lengua, en cultura, en historia, en derecho, en currículas, y donde tenemos universidades, en República Dominicana lo saben muy bien, en Perú también, 100 años, 200 años antes que Harvard, y una de las primeras del mundo, no existe un programa de similares características. Esa, por ejemplo, es una de las banderas por las cuales
podemos luchar mucho y donde se está haciendo mucho. Se me ocurren muchas más y las voy a dejar para el debate posterior. Muchísimas gracias.